Al momento que comentó este video, poco más de un par de meses habrán pasado desde que salieron las misiones de Oscar Guzmán vuelve a los aires en GTA Online. Parker, llegas tarde, Brockner ya te ganó. Y después de haberlas experimentado un par de veces, me apetece criticar este nuevo contenido, o mejor dicho, el más reciente. Y es que, veamos, para comenzar, para los ya casi 12 años que salió el multijugador, muy poca innovación podemos encontrar dentro del título, pues prácticamente cada actualización es una secuencia repetida de misiones con preparativos que llegan al punto de considerarse aburridos, y a veces sin sentido, desde luego teniendo en cuenta de que hablamos de un videojuego, pero para serle sincero, este pedazo de DLC quizás no sea tan malo, y lo llamo pedazo porque nos lo vendieron como la segunda parte del DLC Agentes de Sabotaje, pero ya iremos a eso. El punto es que para que puedan entenderme, me dejó un sabor de boca agridulce. Como que en esta ocasión Rockstar quería hacer esa diferencia, pero como que no terminó de concretar. Y antes de avanzar más con este video, quiero que entiendan que este análisis está más hecho a mi gusto personal. Es decir, que puedo llegar a no ser muy imparcial, porque todo está hecho según mi punto de vista. Y las cosas que a mí en lo personal, repito, me gustan. Así que si no tienes problemas con eso y te interesa la opinión de un random de internet, ahondemos más en Oscar Guzmán vuelve a los aires. ...10 de diciembre de 2024, se lanza el DLC de Agentes de Sabotaje. Para ese entonces me estaba preparando para traerles un video sobre ello, pero exactamente 3 días después me entero de que sería dividido en dos, que próximamente vendría esta supuesta segunda parte. Entonces yo pensé, las segundas partes casi nunca son buenas, me esperaré a que salga y para entonces haré un video explotando y cagándome en todo el multijugador. Pero, ¿saben qué? Mis pelotas, mis dos pelotas sí que son una segunda parte, y eso porque están divididos y tienen que ver el uno con el otro. Pero esto, ¿qué diablos? ¿En qué se parecen o qué relación tiene la tipa esta, que ni recuerdo su nombre, con Oscar Guzmán? Al menos Oscar tiene un poco de historia, pero esta señora ha sido introducida de la nada. Es decir, si me vas a vender la idea de una segunda parte, al menos que haya cierta relación. Entiendo perfectamente que tienen que reciclar al personaje de Oscar, pero eso no quiere decir que sea una secuela directa. Al menos sería una segunda parte si tan siquiera colaboraran en alguna misión preparatoria. Pero es que ni eso, no hay nada. En fin, el golpe de Oscar Guzmán, si es que se le puede llamar así, siempre tuvo que ser tratado individualmente y no como una extensión de Agentes de Sabotaje. Aunque entendiendo que por mera especulación, filtraciones y por solo querer estar adelante de los demás, nos dejamos llevar, y por eso muchos jugadores y creadores de contenido consideraron este DLC como una extensión de Agentes de Sabotaje. Pero por más que le busqué, Rockstar nunca confirmó tal cosa, y desde luego ahora esa parte de la narrativa murió y quedó atrás. Así que para que no se enojen, dejemos lo que es una secuela espiritual y asunto arreglado. ¡Bien hecho! Pero sí, mis queridos viewers, siempre tengamos cuidado con el contenido que consumimos. Y para zanjar ya con este tema, si quieres saber más de mi opinión sobre Agentes de Sabotaje, puedes dejármelo en los comentarios, que con gusto me cagaré en quien se le ocurrió ese DLC, y todo por jugar con mi nostalgia. Una vez liberado de mi interior todo ese hate, toda esa inmundicia que sentía, podemos regresar a la programación normal y veamos el contenido que nos ofrecen las misiones. Como les mencioné, este golpe me dejó esa sensación como que alguien en alguna cueva de Rockstar se le ocurrió una buena idea, pero que al final no pudo ser concretada en sí. ¿Sería por un tema económico? ¿Sería porque le pesaban los huevos? ¿O simplemente porque saben que la comunidad está acostumbrada a que nos tragamos cualquier cosa? Pues será la razón que sea, pero me quedé con la sensación de que comenzaron bien, pero terminaron mal. Iremos punto por punto, pero en sí, creo que intentaron innovar desde un principio, comenzando con el personaje de Oscar Guzmán, que al parecer muy poco fue reciclado, pues su apariencia no es la misma de 11 años atrás, y nos da esa sensación, o más que eso, el convencimiento de que el tiempo ha pasado, lo mismo que pasa cuando vemos a Franklin y a su perro Chop por nuestra agencia. Y aunque no digamos nada, la huella del tiempo es algo que no se puede borrar. El personaje de Oscar tampoco es que haya sido muy recordado por su aparición en el modo historia, pero traerlo al multijugador y darle más relevancia, la verdad es que se agradece.
Lo siguiente es algo a lo que yo siempre le tomo importancia, y es en el trato que recibimos de parte de nuestros socios, y vean que socios lo digo muy entre comillas, pues en algunas propiedades el personal que está a nuestra disposición a la larga te tratan como el culo. Como que si nuestro personaje no fuera el propietario. Pero acá en la introducción con Oscar nos dejan claro desde un principio que seremos socios y que nuestro trabajo será de campo, mientras que él, su trabajo es logístico. Y pues para buen entendedor pocas palabras. No te vende la idea de que serás el jefe y todo el multijugador se pondrá a tus pies con la compra de un hangar de mierda. Y queda totalmente evidenciado cuando durante las misiones recibimos la ayuda de Oscar. Esta vez no es simplemente enviarte del punto A al punto B mediante el teléfono, sino que participa en las batallas que libramos en el aire y te provee de los equipos que hayas robado siempre y cuando lo hayas hecho, como es la Insurgent en la misión final. Esto deja muy por debajo cualquier otra actualización, como por ejemplo Agentes de Sabotaje, Y dale con eso. en las que los demás personajes no toman ningún papel protagónico más que en puras cinemáticas. En este apartado es un acierto total de Rockstar, haciendo que el jugador le tome un poco más de cariño a los personajes secundarios. Y ahora bien, si enlazamos un poco más este tema con el modo historia, cuando Trevor compra el mismo hangar, Oscar menciona que lo que compras es una especie de membresía en la que ambos serán beneficiados, y es el mismo Trevor quien cuestiona lo mismo que yo siempre me pregunto: si soy yo el que compra, ¿por qué debo ser yo el mismo que realiza el trabajo? Enlazarlo con esas misiones, la verdad, resuelve ese cuestionamiento. Oscar posee los contactos necesarios y nosotros la capacidad para desarrollar el trabajo. Y aunque teóricamente todos los negocios del online lleven la misma línea, de que todos los demás son la mente maestra, acá sí tiene sentido y se siente la buena vibra y respeto entre socios. Y para ya terminar, y como dato curioso, es genial leer ese comunicado al momento de la compra, dándole total sentido a que el hangar ahora pueda ser nuestra propiedad, mostrando de que Trevor con el pasar del tiempo sigue siendo el mismo loco de siempre. Desde que tuvimos el multijugador de la nueva generación de consolas, fueron incluidos la diversidad de animales que ya se encuentran en el modo historia, así que una innovación no es. Pero lo que sí me resultó llamativo es que hayan utilizado la misma fauna del mundo abierto para darle un giro a las misiones. Desde el principio nos encontramos con unos pumas que intentan intimidarnos y tiburones en el medio del océano que pretenden dar esa sensación de peligro. Y aquí es donde me refiero que tuvieron una excelente idea, tanto para que este golpe fuera uno de los mejores por lo variado que podría llegar a ser, pero todo se les fue a la mierda. Miren, en cada misión, sea cual sea que hagamos, ya sea de golpes o una misión del menú de actividades, y también dependiendo del nivel de dificultad, nos vamos a encontrar con NPCs que serán una esponja de balas, dándonos una dificultad artificial, pero al final siendo más difícil. Pero con los animales sí se pasaron de verdura. A estas alturas, con la tecnología de hoy en día, hubieran programado que los animales fueran mucho más agresivos, que aguantaran más daño, o qué sé yo, ponme 5 o 6 más para que de verdad tenga esa sensación de peligro. No importa repetir la misión una que otra vez, siempre y cuando el jugador se entretenga y podamos sentir que controlamos lo delictivo, pero no la naturaleza. Lo mismo con los tiburones. En el modo historia, los tiburones desde cierto rango no dudan en atacarte. Te matan a la primera y siempre andan en manada. No sé si es la palabra correcta, pero ustedes me entienden. Acá hay 4 o 5 tiburones y no te hacen nada por más cerca que pases de ellos. Es más, creo que si a ti te atacaron tuviste suerte. Y para joderte aún más, el daño es mínimo, cuando debería de ser letal. Y espérense que eso no es todo, agregaron un botón para soltarte de la mordida de un tiburón en un Quick Time Event. Eso de presionar el botón rápidamente. Es que en serio, no sé qué pasa con los programadores de Rockstar. La tenían en sus manos y la dejaron escapar. Y es que a ver, estamos en su hábitat, estamos en desventaja ante uno de los animales más peligrosos y temidos. Hola. Y aún así encontraron la forma de cagar. ¿Se imaginan el giro que tuviera el juego si esa mecánica hubiera sido introducida correctamente? Estoy seguro que eso hubiera sido un boom. Y no importa si se copian de Far Cry Primal, y eso que es un juego de Ubisoft.
Bueno, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de ese Far Cry. Pero volviendo acá, viéndolo de una perspectiva menos analítica, es un acierto total el cómo intentan integrar más aspectos del mundo abierto para darle más variedad a las misiones. Las posibilidades siempre serán infinitas, tanto como la estupidez. Pero para que todo esto salga bien, solo recomendaría una cosa. Por favor, usen el sentido común. Si hay algo que verdaderamente me haga calentar, que en mi opinión personal sea peor que una patada en los huevos, siempre será la falta de libertad. Que tengan que capar los DLCs para que los jugadores hagamos las cosas como al desarrollador se le pegue la regalada gana. Y peor cuando hablamos de un mundo abierto. Y es que miren, tal y como en los contratos del taller de vehículos o en el asalto al Clocking Bell, por ejemplo, en las misiones finales no puedes hacer uso de cualquier arma, sino solo de un grupo selecto dependiendo de con cuál estés más familiarizado, como escopeta o francotirador, lo mismo con los vehículos. En este golpe de Oscar, como en la mayoría, no puedes usar cualquier vehículo potencialmente armado o que sea muy disruptivo para la misión, por ejemplo, la Opresor MK2, porque según ellos sería injusto. Pero claro, puedes usar el coche de Batman que tiene propulsión y misiles para ir a reventar al enemigo. No puedes usar las habilidades de Seguro Serv o el del club de motos, pero claro, me obligas a formar la organización para acceder a las misiones. Espero que me estén entendiendo el punto. Y esto pasa en casi todo el juego. O sea, si yo me gasté millones en un club nocturno, otro par de millones en un Terrorbyte y otro montón de millones en una moto voladora y sus modificaciones, pues déjame usarla donde yo quiera, ya sea en el modo libre, en una misión preparatoria o en mi puta casa, pero déjame usar los vehículos que yo quiera, que para eso los compré. Pero claro, me disfrazas la falta de libertad poniéndome una Sánchez y un avión que a nadie le interesa para hacerme pensar que es una ayuda cuando realmente solo haces más lento el proceso para sumar horas en el juego. Claro, ahí sí le pones dificultad, Rockstar? Pero dejemos a un lado lo de la Opresor, que sé que muchos van a venir a apedrear la casa. ¿Cuándo encenderemos las antorchas? Pero el hecho de que no puedas usar cualquier avión o helicóptero cuando la base es el hangar de Mackenzie, realmente es ridículo. Vean que tenemos en la misma entrada uno de esos círculos azules para poder gestionar. Se encuentran en todas las propiedades, pero es que acá en las misiones no entiendo el por qué no. Y les repito, la base de este agregado es volar. Son los cielos del multijugador, pero claro, no lo puedes hacer a tu manera porque, Dios, quién sabe por qué no. A ver, este tipo de acciones sé que son únicamente para igualar la balanza, es decir, que tanto un veterano del juego como aquel que apenas viene comenzando realicen las actividades en las mismas condiciones. Pero justo ese es el punto. Si tú pasas farmeando millones durante horas para que el juego se vuelva más fácil y sobresalir del resto, pues muy bien, es gracias a tu esfuerzo. Si tienes mejores armas, vehículos o propiedades, es porque tú te lo buscaste invirtiendo tiempo y quién sabe y dinero real también. Cada quien jugará según sus condiciones y limitaciones, pero limitarnos a todos solo para que algunos crean que es igualdad, ya me resulta más a una imposición. Y vamos, que solo son 5 preparaciones, no son todos golpes finales, por favor. Pudieron haber sido todas en modo libre y nada cambiaría, pero mejor, continuemos. Dejé el punto económico casi al final porque la verdad, a estas alturas, centralizar todo GTA en base a cuánto vamos a generar, en lugar de poner la jugabilidad, diversión y entretenimiento como principal objetivo, me parece de locos. Es decir, no es trabajo de la vida cotidiana el que realizamos, se trata de pasarla bien. Pero en fin, estoy seguro que la mayoría sabe cuánto es lo que ganamos por cada vez que realizamos el golpe, pero por si alguno aún no, podemos llegar a sacar hasta 800.000 si es que completamos todos los objetivos y en la dificultad más alta, lo cual sí te llevaría un poco más de tiempo, pero con práctica todo se puede perfeccionar. Y si te preguntas si eso está bien, en mi opinión sí, está bastante bien porque te da a ti como jugador la oportunidad de elegir si lo haces fácil y te ganas 500.000 o le inviertes tiempo y dificultad y ganas más. Es totalmente relativo. Ahora bien, para poder hacer esas misiones primero debemos ser propietarios del hangar, por tanto hay que invertir digamos 1,5 millones, lo cual no es la gran cosa. Ganar 1 millón hoy en día no resulta difícil y para
recuperar dicha inversión te tomará de 2 a 3 veces en realizar el golpe e incluso ya obtendrías ganancias. Y eso es muy bueno teniendo en cuenta que lo podemos hacer nosotros solos. Pero aquí viene algo que no a todos los jugadores les parece bien. Partiendo del punto de vista económico, a muchos les parece mal que la propiedad del hangar de Mackenzie sea tan simple y no haya ningún agregado como remodelar la habitación, algún diseño de lujo o qué sé yo, algo más para incentivar a gastar nuestros milloncitos. Simplemente Rockstar dijo, esto es lo que hay y se acabó. Tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y parte. Así que algunos con poca plata dirán que está bien porque no es muy caro y otros que tengan de más pues posiblemente quieran más donde gastar. Este punto debe asociarse con uno del principio, que simplemente decidieron reciclar ahora el hangar, agregando el interior de una habitación. Ah, no, claro, pero para una de sus misiones incluso modificaron el mapa e hicieron una pista de despegue. ¿O será de aterrizaje? Bueno, ustedes sabrán. Ahora bien, algo que se puede pasar por alto es que no tengamos que pagar absolutamente nada para volver a ser protagonistas de la caída de Everhard. Pasará en la mayoría de golpes, pero en este caso no, así que siempre será un ganar-ganar. Y para terminar con el tema económico, como siempre se sabe, cada DLC trae vehículos nuevos. En este caso, los más llamativos, un helicóptero y un avión a los que les caben 16 pasajeros, la mitad de una sesión, entre otros más, los cuales no son exageradamente caros. Más, si eres amante de este tipo de vehículos y ya te pasaste las misiones de Oscar para desbloquear su precio especial. Así que verán, yo soy de los que opino que mientras más mejor, siempre y cuando sea novedoso, como lo fue el F-160 Raihu. Pero helicópteros de 16 pasajeros o aviones con modelados aburridos, la verdad no son lo mío. Es más, el avión protagónico es el Mogul, uno que se introdujo en el año 2017. Eso quiere decir que los de antes son mucho mejores. Hay muchas cosas que se me quedan en el bolsillo, pero es que si no, el video se hace eterno. Pero por mencionar algunas, es genial ver como siempre la comunidad se une para dar tips y consejos para sacar adelante las misiones, tal como la primera, que prácticamente puedas hacerla casi toda desde un solo punto. También que cómo se rompe la inteligencia artificial, que incluso puedes robar un traje de buceo sin que el enemigo se alerte, aunque esté frente a ti. Y por último, no sé si esto sea un verdadero fallo, pero en la misión de robar los helicópteros, un NPC me trajo uno al hangar, pero como no me gusta dejar enemigos vivos, pues lo terminé reventando. Entonces los bugs y los fallos siempre van a estar, es decir, esto es GTA Online. Para ir concluyendo, la verdad este ni siquiera debería de ser llamado golpe, sino simples misiones, porque muchos lo comparan con el asalto al Clocking Bell, pero en mi opinión tiene más esencia de las misiones de Dax de última dosis, que podemos acceder a ellas desde el menú de actividades y estoy seguro que de haber llevado esa misma dinámica esto sería mucho mejor, ahorrándonos tener que gastar en un hangar que pues no sirve para nada, simplemente para más almacenamiento de aviones, pero que claro, no puedes exhibir como en tu hangar original. Así que si tuviera que calificar este agregado de GTA Online, le pondría un 7. En el tema de historia, Rockstar siempre hace bien su trabajo, pero en el apartado jugable deja mucho que desear, y es mucho más evidente cuando hacemos a un lado el generar dinero dentro del juego. Mi experiencia por Oscar Guzmán Vuelve a los Aires fue toda una montaña rusa. Al pasar por la primera misión y ver ese final, levantó mucho mis expectativas, pero poco a poco vamos bajando y la emoción va cayendo, y para mi gusto personal se volvió aburrido ir presionando nada más un botón para derribar un avión exageradamente resistente, enemigos que hacen respawn cada segundo, agregando una dificultad artificial hasta el punto de volverse cansino. Y como dije ya, en mi gusto personal no me llama para nada la atención tener que hacer misiones por aire, pero si algo me gustó es que estas misiones sí saben llevar esa combinación de aire, mar y tierra, pero lo aburrido de algunas es algo que no se pueden quitar. Siempre seré de la opinión de que los vehículos aéreos son para desplazarse y no para ser una especie de venganza a una multinacional armera.
cada vez me da más la sensación de que quieren cambiar la clasificación de su juego, porque las misiones cada vez son como que más para niños, en las que muy pocas ocasiones tienes que usar el cerebro, en las que todo es entrar y disparar a lo loco o causar explosiones tontas. Y cuando por fin decides usar tu creatividad para sobrellevar los combates, resulta que te estás saliendo del guión de la misión. A la susodicha empresa se le olvida que los adolescentes de hace 12 años que compramos su juego, ahora ya son adultos y la forma de ver la vida ha cambiado. Su juego siempre ha sido para un público un poco mayor, así que hagan algo que verdaderamente valga la pena y por favor, usen el sentido común.